Bien, en primer lugar vamos a ver cómo se relacionan. Los pacientes que cursan con asma en ocasiones pueden tener bronquiectasias. Los pacientes con bronquiectasia pueden tener también obstrucción y va a haber un cruce de ambas patologías. Por ejemplo, si es que un paciente tiene un asma, digamos que alérgico, entonces en el transcurso de su vida va a haber un momento en el que el asma puede exacerbarse. Entonces, esta exacerbación y estos cuadros repetitivos van a hacer que aparezcan las bronquiectasias. En cuanto a la aspergilosis broncopulmonar alérgica, esta se va a caracterizar básicamente por cruzar con ambas patologías. En primer lugar, vamos a tener asma porque el asma va a ser a repetición. Entonces, cuando comienza a haber asma a repetición una y otra vez, entonces se va a desencadenar la bronquiectasia. Y aquí tenemos una radiografía de tórax simple donde podemos observar, ¿no es cierto?, una opacidad periliar y también infiltrado en ambas bases de los campos pulmonares. Esta va a ser homogénea. Entonces, vamos a decir que va a estar muy relacionada a la gravedad del asma, pero solo en un 30% de los casos, aunque la bibliografía no la ha descrito ampliamente como en el EPOC. Les decía que en el EPOC tenía bastante relación, hasta en un 50% de los casos de EPOC moderado a grave, con relación a la bronquiectasia. En cuanto a la prevalencia de las bronquiectasias con el asma, vamos a ver que estas son difíciles de precisar, ya que se han hecho bastantes estudios retrospectivos, entonces en grupos heterogéneos, y no solo heterogéneos en cuanto a edad, sino en cuanto a grado de aparición del asma. Entonces va a haber una menor evidencia que en el EPOC, como les comentaba, y no va a estar clara o determinada la relación de causalidad y la fisiopatología claramente establecida. Entonces, según algunas fuentes, solo va a ser un 3% de relación entre ambas patologías. Siguiente, por favor. Bien, en cuanto a la sospecha de bronquiectasias y asma, vamos a ver que en los pacientes que tienen asma grave se puede desarrollar la bronquiectasia. También si es que el asma va a tener una larga duración. En cuanto al deterioro, va a haber un deterioro severo de la función pulmonar y también esto va a estar muy relacionado con las exacerbaciones. Y también si es que el paciente va a estar hospitalizado frecuentemente o si es que el paciente tiene el hábito tabáquico. En cuanto al impacto de las bronquiectasias con el asma, vamos a ver que va a haber una disminución clara y establecida de la función pulmonar. Además, va a haber un aumento de la gravedad de las exacerbaciones y un mayor uso de esteroides sistémicos, como por ejemplo la prednisona y la metilprednisolona. Entonces, al comenzar a usar más esteroides sistémicos, entonces el paciente va a tener algunos efectos secundarios, ¿no es cierto?, debido al uso por las exacerbaciones precisamente, y se dice, según algunas bibliografías, que esto va a llevar al peor pronóstico. Siguiente, por favor. Bien, en cuanto a la clínica, netamente, ahora ya vamos a entrar a las bronquiectasias nuevamente. Siguiente, por favor. Vamos a ver primero en la anamnesis que esto va a estar ligado a antecedentes de infecciones respiratorias a repetición. Es decir, las bronquiectasias se dan precisamente por estas infecciones a repetición, algunos antecedentes de fibrosis quística y también antecedentes de discinesia ciliar, que esta es una patología recesiva autosómica que va a caracterizarse por el daño de la estructura y de la función ciliar. Entonces, tenemos que tener esto en consideración. En cuanto a los signos y síntomas, vamos a ver que las bronquiectasias no aparecen pues de la noche a la mañana, pero también debemos estar seguros de cuál es la etiología de la enfermedad. Por ejemplo, si es que digamos tenemos bronquitis, estos van a ser cuadros repetitivos, entonces la enfermedad va a aparecer de manera lenta o incluso muchas veces silente. Pero en cambio, si es que hay una infección grave, una infección respiratoria muy grave, entonces la bronquiectasia sí puede aparecer consecuentemente a este proceso. Entonces vamos a ver que puede haber una tos crónica en un 41 hasta incluso 100% de los pacientes. Puede haber expectoración hemoptoica, disnea, el dolor torácico va a ser pleurítico, es decir, va a ser un dolor ipsilateral que se va a exacerbar cuando el paciente tose, cuando el paciente se ríe, cuando el paciente inspira profundamente. También va a cursar con astenia. Y precisamente la expectoración puede ser crónica o intermitente. Crónica en el 46 a 76% de los casos e intermitente en el 20 a 38% de los casos. Siguiente, por favor. Entonces, en cuanto al examen físico, vamos a ver que todas las bronquiectasias van a cursar con un grado variable de insuficiencia respiratoria. En este caso, ¿qué va a estar disminuida? Pues va a estar disminuida la función ventilatoria expiratoria forzada. En este caso, esto va a ser la respiración brusca, la respiración abrupta que hay después, o bueno, la exhalación abrupta que hay después de una inspiración profunda.
entonces esto va a estar disminuido. Va a haber también estertores crepitantes, el predominio inspiratorio, vamos a encontrar roncos y sibilancias, e incluso va a estar dañada la estructura, bueno, la relación que hay entre la ventilación y perfusión pulmonar, que va a desencadenar en acropaquias en nuestros pacientes, como vemos en la imagen. ¿Y qué es lo que sucede en las fases avanzadas de bronquiectasia? Pues vamos a ver que hay insuficiencia respiratoria en un grado mucho mayor. También vamos a encontrar cor pulmonar, que va a ser la hipertrofia del ventrículo derecho debido al aumento de la presión en las arterias pulmonares. Y también vamos a encontrar malnutrición en nuestros pacientes. Siguiente, por favor. Bueno, continuando con la exposición, vamos a ver el diagnóstico. El propósito de la evaluación diagnóstica va a ser confirmar la confirmación radiográfica, ¿no?, del diagnóstico. También la identificación de las causas y patógenos que pueden estar involucrados, y la evaluación funcional, que consta de el laboratorio, pruebas de evaluación de la función pulmonar y imágenes radiográficas. Entonces vamos a sospechar de un paciente que tenga bronquiectasias, pacientes con tos y expectoración persistentes, con esputo mucopurulento o purulento, infecciones respiratorias persistentes, hemoptisis recidivantes, también infiltrados pulmonares crónicos o con radiografía de tórax, que nos puede hacer sospechar esta patología. Pero lo vamos a confirmar con una tomografía computarizada de alta resolución. Esta tiene una sensibilidad del 96% y una especificidad del 93%. Y para esto tenemos criterios o signos radiológicos, ¿no? Tenemos signos directos, que son 3: la dilatación bronquial con un índice broncoarterial mayor de 1, la falta de afilamiento bronquial y la visualización de bronquios periféricos. Dentro de la dilatación bronquial vamos a ver anormalidades del contorno bronquial, el signo del anillo de sello en lo que es el corte transversal de la tomografía, raíz de tranvía en corte horizontal y listra de perlas, también quistes arracimados, y la visualización de broncos periféricos a menos de 1 centímetro de la pleura costal y en contacto con la pleura mediastínica. Tenemos lo que son también signos indirectos: engrosamiento de la pared bronquial, pérdida del volumen lobular, patrón en mosaico, que es un área de baja atenuación en la tomografía debido al efecto distorsionador del proceso inflamatorio, ¿no?, en las vías respiratorias pequeñas. Los nódulos en árbol en brote, que son estos de acá. También cuando hay afectación de las vías respiratorias pequeñas, vamos a ver estas ramificaciones lineales, periféricas, irregulares y pequeñas, de 2 a 4 milímetros. Y también tapones de moco. Ya. Los quistes fuera de la pared bronquial van a ser características de las bronquiectasias más agresivas, y en áreas muy afectadas estos quistes se agrupan y parecen racimo de uvas, ¿no?, las bronquiectasias quísticas, como vemos ahí en esta imagen también. Respecto a la radiografía de tórax, esta tiene limitación en cuadros leves, pero algunas lesiones nos pueden llevar a la sospecha, ¿no? Como por ejemplo la imagen de raíl o las líneas de tranvía que vimos en la imagen pasada, márgenes bronquiales indefinidos, también imágenes quísticas que puedan o no tener nivel hidroaéreo en su interior, pero más del 50% de los casos es inespecífica y nos va a ayudar a descartar posibles complicaciones, como por ejemplo la atelectasia, las neumonías y el neumotórax. A este punto debemos identificar, o definir la presencia o ausencia de enfermedades de confusión, como puede ser la EPOC, la enfermedad pulmonar intersticial o alguna malignidad. Luego de esto vamos a identificar, luego de confirmar la presencia de bronquiectasias, vamos a identificar la causa. Para esto tenemos tanto la historia clínica familiar del paciente como hallazgos que podemos ver en la tomografía. Dentro de la historia clínica, pacientes con infecciones en la infancia, inhalación de drogas, tuberculosis o enfermedades hereditarias, etc.
Y en los hallazgos que podamos ver en la tomografía, tenemos malformaciones congénitas, síndrome de Cartagener, situs inversus, traqueobroncomegalia, obstrucción bronquial y enfisema por déficit de alfa-1 antitripsina. Otra cosa importante para identificar la causa es la distribución de la bronquiectasia. Vamos a tener difusas en todo el parénquima y localizadas, ¿no? Dentro de las localizadas tenemos la central o periliar, que nos va a direccionar a una aspergilosis broncopulmonar alérgica. Si la encontramos en los lóbulos superiores, podemos pensar en una tuberculosis, o también es característica de la fibrosis quística o sus variantes. El lóbulo medio inferior, podemos pensar en una discinesia ciliar primaria. El lóbulo medio, micobacterias no tuberculosas, y el lóbulo inferior es típica de bronquiectasias idiopáticas, pero también podemos pensar en bronquiectasias por aspiración. Se indica broncoscopía en bronquiectasias localizadas, esto con el objetivo, ¿no?, de excluir ciertas causas, por ejemplo, cuerpo extraño, un tumor endobronquial, estenosis inflamatoria o estenosis secundaria a una compresión extrínseca, ¿no? Como vemos aquí en la imagen, tenemos bronquiectasias a causa de una adenopatía secundaria a una tuberculosis. También en casos de hemoptisis, para identificar la zona del sangrado, y cuando sospechemos de una discinesia ciliar primaria, para realizar biopsia. Luego vamos a realizar exámenes auxiliares, laboratorio, hemograma completo. En el hemograma vamos a ver si las plaquetas están elevadas, se asocian con un aumento de mortalidad, un aumento de las hospitalizaciones por las exacerbaciones, también una calidad de vida deficiente y una mayor gravedad según el índice de las bronquiectasias. También los eosinófilos elevados pueden identificar un endotipo, esto con respecto al tratamiento, ¿no?, como hemos visto también en el asma y en el POC. Cuantificación de estos demás exámenes para ya descartar causas específicas, ¿no? Cuantificación de inmunoglobulinas, IgG, IgM, IgA para excluir inmunodeficiencias, pruebas de fibrosis quística, anticuerpos IgE e IgG para el aspergillus, nivel o genotipo de alfa-1 antitripsina y el factor reumatoide. También tenemos pruebas de función pulmonar. Esto para evaluar la función pulmonar, ¿no?, después del deterioro por las bronquiectasias. Normalmente la espirometría antes y después de la administración de un broncodilatador es satisfactoria en la mayoría de pacientes. Vamos a tener un patrón obstructivo, esto quiere decir una capacidad vital forzada reducida o normal, un volumen expiratorio forzado en el primer y segundo bajo, y el índice de ambos bajo también, aunque en etapas avanzadas de la enfermedad podemos encontrar una capacidad vital forzada muy baja debido a la gran destrucción del pulmón. También realizamos microbiología, frotis de Sput y cultivo para bacterias, con el fin de descartar, ¿no?, los microorganismos potencialmente patógenos. Los más comunes son la Haemophilus influenzae, Pseudomonas aeruginosa, Streptococcus pneumoniae, Moraxella catarrhalis y Staphylococcus aureus, siendo la Pseudomonas aeruginosa la de peor pronóstico. Para el diagnóstico diferencial, vamos a ver que siempre debemos descartar ciertas enfermedades cuando tenemos una bronquiectasia de causa no conocida, para descartar también ciertos tratamientos, ¿no? Estas enfermedades son tributarias a tratamientos específicos, como las inmunodeficiencias debidas a un déficit de producción de anticuerpos, el reflujo gastroesofágico, la aspergilosis broncopulmonar alérgica, infección por micobacterias, también la fibrosis quística, discinesia ciliar primaria y el déficit de alfa-1 antitripsina, ¿no?, que ya les había mencionado más antes. Dentro del diagnóstico diferencial tenemos el clínico y el radiológico. Con el clínico se realiza con enfermedades respiratorias crónicas o de evolución prolongada y que tengan características clínicas como tos, expectoración, con o sin disnea. Dentro de estas tenemos EPOC, asma, bronquiolitis obliterante, fibrosis quística y tuberculosis pulmonar activa. Bueno, aquí tenemos un cuadro comparativo de las bronquiectasias respecto al EPOC y al asma.
Bueno, como vemos, ¿no? Las diferencias dentro de las causas: postinfecciosa, fibrosis quística, déficit inmune y obstrucción bronquial localizada y la aspergilosis, ¿no? Dentro de las manifestaciones clínicas, a diferencia de las otras, aquí vamos a tener broncorrea y hemoptisis. De las características de la expectoración, esta puede ser hemoptoica a comparación de las otras. Los microorganismos asociados, tenemos la Staphylococcus aureus y la Pseudomonas aeruginosa. Y bueno, de las imágenes torácicas, la dilatación de las vías aéreas y el engrosamiento de paredes. Respecto al diagnóstico diferencial radiológico, esto vamos a hacer con enfermedades que pueden cursar con cavitación, como las enfermedades pulmonares quísticas difusas. Aquí tenemos que diferenciar bien lo que es un quiste de un bronquio dilatado. Dentro de las enfermedades quísticas tenemos, por ejemplo, la histiciocitosis, la linfangiomilomatosis, la esclerosis tuberosa y la neumonía intersticial linfocítica. También descartar con enfermedades que causen destrucción del parénquima pulmonar y posibles cavitaciones, ¿no? Que pueden ser por infecciones, legiones malignas y otros. Es importante diferenciar las bronquiectasias de dilataciones bronquiales reversibles que pueden ser causadas por procesos inflamatorios agudos, como el caso de las neumonías, las atelectasias, que estas se resuelven máximo de 3 a 4 meses. Otro diagnóstico diferencial son las bronquiectasias por tracción. Estas se observan en las fibrosis quísticas. Y esto pasa cuando el parénquima pulmonar está distorsionado por la fibrosis, entonces el bronquio tiende a dilatarse o a estirarse para simular una bronquiectasia, pero en estos casos no vamos a encontrar el resto de signos que hemos visto en las bronquiectasias. Bueno, este es un cuadro resumen de lo que les acabo de explicar. Ya, por último tenemos escalas de gravedad que nos van a servir tanto del diagnóstico como para el pronóstico. Tenemos la escala FACET. Dentro de estas, bueno, esta tiene un buen predictor de mortalidad. Dentro de sus variables tenemos al volumen expiratorio forzado en el primer segundo, la edad, la colonización crónica por Pseudomonas aeruginosa, la extensión, o sea, el número de lóbulos que va a estar afectando, y la disnea en la escala MRC modificada. Respecto a la primera variable, si es más del 50%, 0 puntos, menos del 50%, 2 puntos. Con respecto a la edad, mayor de 70 años, menor de 70 años, 0 puntos, mayor de 70 años, 2 puntos. Si existe Pseudomonas aeruginosa, 1 punto. Respecto a la extensión del número de lóbulos, de 1 a 2, no a 0, y de más de 2, 1 punto. Y respecto a la disnea, de grados 0, 1 y 2, 0 puntos, y grados 3 y 4, 1 punto, ¿no? Entonces, de acuerdo a esta escala, tenemos leve de 0 a 2 puntos, moderada de 3 a 4 puntos y severa de 5 a 7 puntos. Ya. La escala FACET es la misma que la anterior, solo que le vamos a agregar exacerbaciones con ingreso hospitalario. Esta nos va a servir para valorar la progresión clínica de la enfermedad. Y bueno, se obtiene anualmente, ¿no? Dentro de las exacerbaciones con ingreso hospitalario, si tiene al menos una, se le va a puntuar a 2, bueno, el resto es igual que la escala anterior. Entonces tenemos leve de 0 a 3 puntos, moderada de 4 a 6 puntos y severa de 7 a 9 puntos. Ya. Por último, la escala BSI para bronquiectasias. Esta tiene buena capacidad para pronosticar el número y la gravedad de exacerbaciones o bueno, agudizaciones. Tenemos, ¿no?, la edad, el índice de masa corporal, el volumen expiratorio forzado en el primer segundo, ingresos por agudizaciones en los 2 años previos, mayor a 3 exacerbaciones ambulatorias en el año previo, la escala de disnea del MRC, la colonización por Pseudomonas, colonización por otros microorganismos y la afectación de 3 lóbulos o bronquiectasias quísticas. Dentro de estas tenemos leve, que va a ser bajo de 0 a 4 puntos, moderada de 5 a 8 puntos y la severa de 9 a más. Bueno.
Continuando, vamos a hablar sobre el tratamiento. Ya. Para esto vamos a ver que lo primero puede ver según la etiología en este caso. Por ejemplo, si en este caso viéramos que sea por déficit de producción de anticuerpos, lo que se hace es las inmunoglobulinas intravenosas o subcutáneas en este caso. Y así fuera una asperginosis broncopulmonar alérgica, se les puede dar a este tipo de pacientes corticoides orales o antifúngicos. Si fuera por déficit de alfa-antireticina, en este caso lo que se debería hacer es evitar la exposición al tabaco o a otros contaminantes en este caso. Y si el paciente también tuviera un reflujo gastroesofágico, se ponen los inhibidores de secreciones de ácido gástrico en este caso. Eso solo para mencionar algunas. Ya. Y hay otro tipo de tratamiento en sí que este caso, que es el de mantenimiento. Para esto se le va a utilizar broncodilatadores. Para eso debemos considerar dos, por así decirlo. Primero, por ejemplo, como vemos en la imagen, que son los beta-adrenérgicos de acción rápida. Por ejemplo, acá vemos el salbutamol y también la terbutalina. Estos dos nos van a ayudar, por ejemplo, a tres cosas importantes. Nos ayudan al drenaje de secreciones, también puede ser a los antibióticos inhalados o en este caso las soluciones salinas. Otra cosa que también se considera en este tipo de casos de broncodilatadores es el otro tipo de beta-adrenérgicos, que es la de la acción prolongada. En este caso solo se da cuando hay una obstrucción de flujo aéreo, siempre y cuando sea sintomática, ¿no? Siguiente. En los mucolíticos también es otro tipo de tratamiento y en sí solo le he tomado el bromoxina y la ergosteína, ya que la bromoxina lo que hace es que nos va a mejorar el drenaje de las secreciones en los pacientes, pero siempre y cuando esté en un periodo de exacerbación. Ahora, esto se puede utilizar en pacientes que sean mayores de 55 años y también la dosis que se le puede dar en este caso es, por ejemplo, durante 15 días una dosis alta de 30 miligramos durante 8 horas. Otro mucolítico es la ergosteína. En este caso, lo que nos hace la ergosteína es que nos va a mejorar la purulencia del esputo y la función pulmonar. También se puede dar durante el periodo de 15 días, ¿no? Y bueno, en este caso, la dosis que se le puede dar al paciente es de 225 miligramos en 12 horas. Y ya también se ha visto que en pacientes que tengan las bronquiectasis y también presentan EPOC en este caso, se les puede dar acetilcisteína, carboxisteína y ambroxona, ¿no? Porque estos tres, si es que no estoy dejando alguno fuera, lo que nos hacen es que al paciente mejoran a reducir las reagudizaciones. Y ahora, para el manejo de agudizaciones, vamos a ver qué síntomas debemos ver en el paciente en este caso. Debemos ver la tos, como yo en este momento, la expectoración, ya sea los colores, como podemos apreciar en la imagen, ¿no? Las características en este caso. Si el paciente tiene una fiebre elevada, más de 38 por ejemplo, si también puede presentar hemoptisis, el dolor clorítico, como ya le explicó Dani, ya también la frecuencia respiratoria en este caso y la evaluación refractaria en fase aguda en este caso. También cursa mucho con las bronquiectasias, que más adelante les voy a mencionar, sobre la pérdida de peso, la pérdida del apetito y la malnutrición que cursa con el paciente. En las pautas generales, bueno, ¿qué debemos hacer? Una vez que nosotros hemos sacado el cultivo, obviamente se envía la muestra, ¿no? Antes de iniciar siempre la antibioterapia, tratar el broncoespasmo en este caso al paciente, facilita la eliminación de las secreciones en este caso, los criterios de gravedad y bueno, revisar antibiogramas en este caso. Esto en sí es un cuadro de las agonizaciones sobre el manejo, que es más que todo para que lo tengan en cuenta con calma. En los criterios graves de ingreso al hospital, bueno, lo importante, la taquipnea que presenta el paciente,
la hemoptisis, como ya lo he mencionado, la fiebre, la hipercapnia en este caso, y la insuficiencia respiratoria. Y la estabilidad hemodinámica, también el deterioro del nivel de conciencia en este paciente, ya que puede en algunos casos estar estado en estupor. Ya. Y para el tratamiento de embolizaciones, los más conocidos que podemos encontrarnos, o que puede ser la causa en este caso, puede ser, por ejemplo, por la Pseudomonas aeruginosa, por la Haemophilus influenzae, el Streptococcus pneumoniae, y bueno. Otra cosa importante que debemos saber del tratamiento es que siempre el de primera elección va a ser el oral, y si no ha funcionado en este caso en el paciente o haya hecho resistencia, empezamos ya una intravenosa. Y bueno, en casos ya también que fuera un tratamiento empírico, hay que cubrir microorganismos en este caso. Primeramente los aislamos y bueno, luego hacemos la función de cultivo de escudo. Ya. Acá, por ejemplo, podemos ver los diferentes tipos de antibióticos en las bronquiectasias en diferentes situaciones clínicas, ¿no? Ya sea de agudización, ya sea de colonización inicial de escudo mucoso. Por ejemplo, en agudización, si ya sea leve o ya sea grave, al paciente le podemos dar, por ejemplo, ya sea un tratamiento de elección, un tratamiento electivo y la duración, ¿no? Para no aburrirles, es para que vean con calma. Esta también es otra situación clínica que puede ser, por ejemplo, en este caso, también es por invasión bronquial, pero ya también es escudo purulento. También es los que lo pueden causar, por ejemplo, ya hemos visto, que es el Staphylococcus aureus, el Haemophilus influenzae, el tratamiento de elección, la hemoxilina, la cloxilina, la tromacilina, diferentes, ¿no? Y el tratamiento alternativo y la duración. Y bueno, también en este tipo de casos se puede dar un tratamiento quirúrgico. Y el que se suele hacer es la lobectomía, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, es la mejor indicada para el paciente que cursan con bronquiectasias en este caso. Pero siempre y cuando sean crónicas y los pacientes, bueno, ya hemos visto que tienen que presentar la atroz productiva, el escudo purulento y la hemoptisis en este caso, ¿no? Y dentro de la vacunación, lo importante que debemos saber del cuadro, por ejemplo, es que a los pacientes siempre deben recibir la vacunación antigripal, ¿no? Esta es anual y bueno, después vamos a ver que siempre la primera dosis que se le pone al paciente es la de antineumocócica conjugada 13 valencia, es la de acá. Esta es dosis única. Primero se le pone eso y luego ya tiende a ponerse la otra vacunación, que es la antineumocócica polisacárica de 13 valentes, ¿no? Es la que está acá. Y bueno, esto se pone siempre en inmunosuprimido, en fístula del esofagobacterio, en asplenia, en que sean pacientes que se les sacó el vaso, siempre cuando los pacientes sean mayor o igual de 65 años. Y bueno, el soporte nutricional, ¿por qué? Porque vamos a ver que los pacientes siempre tienen o suelen cursar o presentar desnutrición en este caso. Vamos a ver que ya sea con el índice, cuando el índice de masa corporal sea inferior a 20 kilogramos por metro cuadrado, en este caso siempre y cuando sean las personas mayores de 70 años, o vamos a ver que haya pérdidas de mayor del 5% en 2 meses o del 10% en 6 meses. Bueno, ¿qué hacemos en este caso para el tratamiento nutricional de esas personas que tienden a pasar con desnutrición? Simplemente lo que vamos a hacer es, se les recomienda, por ejemplo, fórmulas poliméricas o hipercalóricas. También en situaciones de alto estrés metabólico tienden a dar, por ejemplo, la albúmina, en este caso que sea menor a 3.5, y bueno, eso es más que todo. Y bueno, las complicaciones, Dani ya lo explicó, se pueden causar con insuficiencia respiratoria crónica, hemoptisis y malnutrición. Y en el pronóstico, perdón, lo importante que debemos saber es que, bueno, verle según cuál es la etiología que cursa con el paciente, la frecuencia de las pulsaciones que tiende a cursar, los diferentes colores, las siguientes características también, y los patógenos específicos implicados, ¿no? Porque ya hemos visto que son un montón. Ahora, otra cosa también importante que debemos saber es, por ejemplo,
que prestar atención en las características clínicas que puede presentar, ya sea ya sea fiebre, ya sea hemoptisis. Y podemos en este caso también pedir radiografía o tal vez unas microbianas en este caso, ¿no? Y bueno, lo importante es la detección, ¿no? Para mejorar la calidad de vida en este caso del paciente. Y bueno, estas serían nuestras bibliografías. ¿Alguna pregunta? ¿Y ahí en nuestro medio cuál es la causa de salud? ¿Qué infección a la cabeza? Primarias o las secundarias las principales, las que más frecuentemente se ven. Los primarios. La principal causa de una bronquiectasia, primero es la infección. Como sabemos, puede ser lo que es la neumonía adquirida en la comunidad o la neumonía intrahospitalaria. Ya, o sea, todos los pacientes que tienen neumonía desarrollan bronquiectasis. Así principalmente, así va a ser secundaria una infección, ¿no? Bueno, por ejemplo, en el caso de Cusco, va a ser, ese puede ser de causa de una TBC, por ejemplo, ¿no? Bueno, también podría ser el Staphylococcus aureus y también el Haemophilus influenzae, ¿no? Lo que estaría a cabeza de una Muy bien, como dice su compañero, las principales, ¿cuáles son las principales? Las que más hay, las que más ven, las secundarias o las primarias? Las secundarias, doctor. Claro, las secundarias a una infección. En Perú, generalmente la causa que produce es la tuberculosis, la que produce la bronquiectasis. Pero no quiere decir que todo el que tenga tuberculosis desarrolle bronquiectasis, pero sí un buen grupo. Caso contrario de la neumonía sí deja como secuela la bronquiectasia, pero muy poco, ¿no? Muy poco, pero sí suele dejar, o al menos deja en áreas muy localizadas, pero ya con manifestaciones clínicas sí va a dejar la tuberculosis. Ya, muy bien. Entonces, un poquito faltó de repente en tratamiento lo de la terapia postural, ¿no? Porque estos pacientes van a generar dilataciones de los bronquios y van a generar acúmulo de moco. Entonces, ¿cómo se saca el moco? ¿Solo con los medicamentos? No. Lamentablemente esos medicamentos, traten de cuando pongan un tratamiento cuán efectivo es, ¿no? Cuán efectivo, porque puedo poner cualquier tratamiento y después cuando sean médicos y cuando sean especialistas y cuando sean subespecialistas van a prescribir cualquier cosa pensando que realmente funciona, ¿no? Y ustedes, yo estoy segurísimo que cuando sean médicos generales el paciente va a venir con resfrío, con EPOC, con asma, tosiendo, con moco, simplemente le duele la garganta y el paciente les va a decir esas molestias y ustedes van a decir, ¿qué le doy? Le daré un antibiótico, le daré amoxicilina, algo más que amoxicilina, acitromicina. El paciente me está pidiendo inyectarlo, le daré ceftriaxona. Y un plus a todos estos pacientes, N-acetilcisteína en polvito. O sea, esa es ya su receta que está en la cabeza.
y está mal, pues, ¿no? Las causas infecciosas bacterianas no son las más frecuentes, las causas atípicas pueden ser frecuentes, pero no tanto, son mucho menos. Es decir, que el paciente no necesita antibiótico. Muchas veces, en el caso de bronquiectasis, sí necesita, porque hay que hacer cultivos de esa flema, ¿no? Porque pueden generar gérmenes colonizando. ¿Ya? Y en este caso sí funciona la acetilcisteína un poco porque va a fluidificar, rompe los canales, los puentes disulfuro, haciendo un poco más fluido el moco que está atrapado, ¿no? Caso contrario, en una gripe, en un asma hasta puede generar más broncoespasmo, ¿no? Pero como el paciente les dice, tengo tos y no puedo eliminarla, a todos les van a dar la acetilcisteína porque vino algún visitador médico y les dijo que es muy bueno para efecto oral. Como vieron a algún colega que recetó, ustedes seguirán la flecha. Pero ¿saben cuán potente es? No es el agua, de tomar un vaso de agua es más efectivo que la N-acetilcisteína, sino que lo van a usar como placebo, tanto para tranquilidad de ustedes como el paciente. Pero si estoy tomando algo que me ha recetado mi médico y me está haciendo bien, entonces tengan cuidado con eso, analicen cuán efectivo puede ser un medicamento. Ya, entonces ahí es importante también la terapia física, la terapia postural que va a ayudar a hacer drenaje, ¿no? El drenaje postural de la flema, de la secreción que está en los bronquios, en las bronquias.